Formación cívica y ética. Comunicación eficaz para establecer acuerdos. Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de segundo grado, a otra sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética. Nos acompaña la maestra Varinia Mateos Mercado, quien nos hablará y orientará sobre los aspectos más importantes del tema a abordar. Bienvenida, maestra. Gracias, es un gusto compartir esta sesión contigo, Nadia, y con todas y todos ustedes. En esta ocasión reflexionaremos sobre cómo llevar a cabo una comunicación eficaz para establecer acuerdos, que nos ayudará a solucionar conflictos. También compartiremos algunas ideas y ejemplos que les permitirán realizar una introspección respecto a la forma en que ustedes se comunican. Es un tema muy interesante y de gran relevancia para nuestra vida diaria. Pero antes de entrar de lleno al contenido, recuerden que es importante mantener los hábitos de higiene, como lavarse las manos constantemente, con mucha agua y jabón, practicar el estornudo de etiqueta, mantener la sana distancia, así como usar el cubrebocas para evitar contagios y, de ser posible, permanecer en casa. Maestra, cuando dice que en la resolución de un conflicto, la comunicación debe ser eficaz, me hace pensar en la comunicación asertiva. Tienes razón en relacionar ambos conceptos, pues a lo largo de esta sesión podremos reconocer en la comunicación asertiva una forma eficaz para llegar a acuerdos y lograr nuestros objetivos personales sin dañar a las y los demás. Les invitamos a que se sienten cómodamente, tomen apuntes y presten atención a los diversos recursos de apoyo que compartiremos con ustedes. Tengan a la mano su libreta, lápiz o bolígrafo y algunos lápices de colores. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Nadia, ¿alguna vez has tenido un conflicto con otra persona y te ha costado mucho trabajo ponerte de acuerdo con ella para resolverlo? Sí, algunas veces me pasaba con mi hermano cuando éramos adolescentes. Como él ya era más grande, siempre tomaba decisiones sin preguntarme y muchas veces lo que él quería no era lo que yo quería. Entonces, pues no me escuchaba y eso me frustraba mucho. Es muy común sentir frustración cuando tenemos un desacuerdo con otra persona y esta no nos permite expresarlo y limita las posibilidades de intercambiar puntos de vista y exponer nuestro descontento. Todas y todos queremos que nos escuchen y nos tomen en cuenta. Así es. ¿Te gustaría saber qué otros sentimientos y sensaciones experimentan las personas cuando tienen un conflicto y quieren ser escuchadas? Claro, sería muy interesante. Entonces, te invito a ti y a las alumnas y alumnos que nos acompañan a prestar atención a estos testimonios que nos hicieron llegar a nuestra sección La Voz de la Juventud. Cuando comparto algo con otra persona que para mí es importante, quiero que me ponga atención y sea respetuosa. Me molesta mucho que se lo tome a broma o no le dé la misma importancia que yo. Cuando tengo un desacuerdo con una persona, para mí es muy importante que me escuche, porque de esa manera yo le puedo explicar mi punto de vista. Yo quiero que me comprenda. Si no me deja hablar, no le podría expresar lo que siento o pienso respecto al problema. Cuando he tenido un conflicto con alguien, creo que lo más importante para mí ha sido enfocarme en que la otra persona me entienda. Quiero que entienda lo que pienso y siento. Trato de ser muy clara con lo que digo, pero me ha pasado que no llegamos a ningún acuerdo porque no siempre me quieren dejar hablar. Eso me causa enojo y tristeza. Para podernos comunicar con una persona con la que tenemos un conflicto, creo que lo más importante es que ambos pongamos de nuestra parte, que los dos estemos dispuestos a resolverlo. Eso lo puedo notar si me prestan atención cuando yo estoy hablando y explicando mi opinión.
Si eso no sucede, dejo que la persona se calme y después vuelvo a intentar hablar con ella. Cuando nos comunicamos con una persona con la que hemos tenido un desacuerdo, creo que nos debemos esforzar en comprender y captar lo que dice, pero también lo que hace, si hace caras o se mueve de alguna forma, o si hace algún ruido mientras estoy hablando. A veces se necesita escuchar con el corazón, o sea, tratar de entender los sentimientos o emociones. Después de escuchar los testimonios de las y los jóvenes, me doy cuenta de que no soy la única que se siente de esa forma cuando no me escuchan. Cierto, Nadia. Incluso algunas de las y los alumnos que están con nosotras en esta sesión también se identificaron con estas situaciones. Saber escuchar a las personas y exigir que nos escuchen es parte importante de una aproximación asertiva durante un conflicto, pues se previene una reacción violenta o pasiva que no nos va a ayudar a resolver el problema. Maestra, hay algo que me llamó la atención de los testimonios que nos compartieron las y los adolescentes que comentaron sobre observar las expresiones faciales y corporales de la persona con la que están hablando. ¿Esto nos sirve para saber si nos están entendiendo? Así es, Nadia. Se llama retroalimentación no verbal. Cuando nos comunicamos, además de recibir el mensaje que él o la interlocutor está compartiendo con nosotros, también podemos prestar atención a su lenguaje no verbal, pues nos va a brindar más información sobre su estado de ánimo o la intención de su discurso, así como su reacción ante lo que estamos compartiendo con él o ella. Muy cierto, maestra. De esta forma sabremos si expresamos claramente nuestro mensaje, si nos están poniendo atención o si la persona con la que estamos hablando también está siendo clara y directa. Así es, Nadia. Estos elementos son muy importantes cuando buscamos ser asertivas y asertivos en nuestras comunicaciones. Te invito y les invito a prestar atención al siguiente fragmento audiovisual que nos habla precisamente sobre qué cualidades debemos trabajar si queremos expresarnos de forma asertiva. Para que una persona sea asertiva, necesita aceptarse y valorarse, respetar a los demás, permanecer firme en las propias opiniones, comunicar con claridad y directamente, en el lugar y momento adecuados y de forma apropiada, lo que se quiere o se necesita decir. Maestra, en el video pude reconocer que para resolver un conflicto debo ser más clara y precisa en los argumentos que comparto. Debo ser congruente con lo que siento y pienso para que mi discurso sea coherente. Y sobre todo, no debo omitir nada que pueda ayudar a que la otra persona entienda mi perspectiva. Tienes razón, Nadia. Un primer paso para la comunicación asertiva es asegurarse de compartir la información completa y necesaria para entablar un diálogo que nos lleve al establecimiento de acuerdos que den solución a nuestro conflicto. Pero eso no siempre es fácil, maestra. ¿Habrá alguna forma en la que podamos aprender a ser más asertivos a la hora de comunicarnos? Claro, qué bueno que lo preguntas, Nadia. Hay algunos pasos que podemos seguir para transformar día a día nuestra actitud en asertiva, para hacer frente a situaciones de comunicación que nos pueden causar problemas al encarar un conflicto. ¿Qué les parece si atendemos los consejos que la profesora Tamara Islas tiene para ustedes respecto a este tema en el siguiente video? Veamos y escuchemos el siguiente video. Ser tomado en serio, ser escuchado, ser tratado con respeto y dignidad son partes elementales de una conversación. Cuando tengas una plática con alguien y no sepas cómo llevarla a cabo porque se te complica por distintas cosas, te recomiendo el siguiente decálogo. Escúchalo, ponle atención y aprende con él de qué manera puedes llevar una conversación sin tener que complicarte tanto. Primero, estar abierto a cambiar de opinión. Debes de tener la disposición de escuchar y con ello puedes cambiar de parecer. Cometer equivocaciones es parte del aprendizaje. Segundo, decir no sin culpa. Es normal querer agradar a todos, pero no debes ceder si en algún momento esto te hace sentir mal. El no
Es una palabra que se tiene que utilizar con inteligencia. Tercero, detenerse a pensar antes de actuar. Los impulsos y las emociones negativas son normales, pero es necesario mantenerlos al margen para no decir o hacer algo que lastime al interlocutor. Cuarto, hacerte responsable de tus propios errores. Todos cometemos equivocaciones y es necesario estar consciente de que debemos aceptarlos y buscarles una pronta solución. Quinto, ignorar los consejos no solicitados que te den los demás. Aunque sean bien intencionados, si no solicitaste un consejo, entonces no lo sigas si es que así lo deseas. Muchos quieren ayudar, pero a veces esos consejos no nos funcionan o no nos convencen en su totalidad. Sexto, pedir información cuando la necesites. Dentro de la comunicación es necesario solicitar los datos concretos del tema a ver, y es muy diferente una opinión a la información, puesto que la opinión conlleva un punto de vista que en la información no se solicita. Séptimo, pedir lo que quieres teniendo en cuenta que tu interlocutor también tiene el derecho a decir que no. Debes estar consciente de que el interlocutor tiene los mismos derechos que tú y es por ello que debes respetar si su respuesta no es la que esperabas. Octavo, protestar cuando eres tratado de manera injusta. Si no te sientes cómodo con lo que tu interlocutor dice, exprésalo, pide el respeto que tú también das. Noveno, no justificarte ante los demás. Las decisiones que tomes son tuyas y te van a beneficiar o afectar solo a ti. Así es que, a excepción de los adultos responsables de tu educación, no tienes que explicar el motivo de tus decisiones. Y décimo, sentir y expresar tus emociones reales. Aprende a identificar tus emociones: ira, coraje, entusiasmo, alegría, indiferencia, y busca la mejor manera de expresarlas. Ahora ya lo sabes. Todas estas sugerencias son para que tú te facilites la conversación. Recuerda que la comunicación asertiva te permite tener compromisos contigo mismo, con los valores y con los principios que tú desees desarrollar. Maestra, creo que los consejos y el decálogo de la comunicación asertiva proporcionados en los recursos audiovisuales son muy útiles, pues no solo nos ayudan a tomar una postura asertiva sobre lo que sentimos y pensamos, sino que también nos hacen conscientes de que todas y todos los involucrados compartimos la responsabilidad de llegar a una solución para nuestros conflictos. ¿No le parece? Ya lo creo, Nadia. Saber expresar nuestras opiniones y sentimientos es solo una parte de la comunicación asertiva. También es importante que pongamos en práctica la escucha activa y la empatía. ¿Han escuchado hablar de ellas? Así es, maestra. La escucha activa implica poner especial atención a lo que otra persona nos dice y cómo lo dice, mientras que la empatía nos permite ponernos en sus zapatos y tratar de comprender o aceptar sus puntos de vista, mientras le escuchamos. Es correcto, Nadia. ¿Tú qué crees que sea más importante? ¿Saber comunicarse o saber escuchar? Maestra, yo creo que ambas habilidades son igual de importantes, pero muchas veces nos cuesta más trabajo aprender a escuchar e incluso a veces se nos olvida cuando estamos discutiendo con alguien. ¿A ustedes qué les resulta más fácil? ¿Aprender a ser un buen comunicador o aprender a saber escuchar? ¿Qué les parece si ahora que ya saben cómo comunicarse asertivamente, repasamos algunas ideas sobre cómo aprender a escuchar activamente?
La escucha activa requiere prestar atención y tener concentración en las palabras e ideas para entender mejor el mensaje. También nos permite observar el lenguaje no verbal, como los gestos, ademanes o movimientos que la otra persona hace mientras estamos hablando. Incluso su postura nos puede advertir si están tranquilos o a la defensiva. La distancia corporal entre quien habla y quien escucha, así como el contacto visual que establezcan, nos deja ver si existe confianza para hablar abiertamente del tema o se emplean evasivas. Cuando escuchamos a alguien es importante no interrumpir, dejar que la otra persona termine sus argumentos, aun si no estamos de acuerdo. Sin embargo, podemos pedir amablemente la palabra si consideramos que no comprendimos algo. Podemos solicitar aclaraciones o ampliaciones de la información. También resulta útil resumir lo que han entendido para corroborar que lo han hecho bien. Un factor fundamental en este ejercicio es evitar a toda costa el prejuicio o la predisposición ante lo que vamos a escuchar. Debemos mantener la mente abierta a los alegatos de nuestra contraparte. Y aunque pareciera ser el paso más difícil, no debemos comenzar a pensar en cómo formular nuestra respuesta, sino hasta que haya concluido, pues eso evitará que dejemos pasar puntos importantes al concentrarnos en no olvidar lo que queremos decir. Por lo tanto, Nadia, es importante evitar las distracciones externas o internas, lo cual nos facilitará concentrarnos en comprender los puntos de vista ajenos y quizá hasta nos demos cuenta de que hay algo de razón en ellos. Cierto, maestra. Si nos esforzamos en mejorar nuestra escucha, se reducen la escalada de conflictos por malas interpretaciones. Nos damos la oportunidad de aprender de los conocimientos y percepciones de las otras y los otros. Y también ampliamos nuestro marco de referencia en cuanto a cultura e intereses. Concuerdo contigo, Nadia. No debemos olvidar que nuestro objetivo primordial es establecer acuerdos o lograr una resolución favorable para ambas partes, por lo que hay otro factor que debemos tener presentes todo el tiempo. ¿Saben cuál es? ¿La empatía, maestra? Así es, Nadia. Y es que la empatía no solo requiere que escuchemos con la mente abierta y tratemos de entender cómo y por qué se siente de tal o cual manera una persona, sino que también nos pide aprender a diferenciar entre el estado emocional de la persona durante la charla y los motivos que la han llevado a actuar de tal manera y a entablar un conflicto con nosotras o nosotros. Maestra, es decir, que no solo debemos atender cómo se siente al dialogar con nosotros, sino que también debemos tomar en cuenta sus sentimientos y formas de pensar de forma general. ¿Cuál es su ideología, su contexto, la forma en que este conflicto le afecta y las posibles causas de su forma de actuar? Exacto, Nadia. Es por ello que la escucha activa y la empatía se relacionan íntimamente. En ambos casos se requiere escuchar con atención, interpretar las señales no verbales, mostrar comprensión y ofrecer apoyo en caso de que sea necesario. Cuando mostramos empatía, contribuimos en la búsqueda de una solución del tipo ganar-ganar, aun cuando alguna o ambas partes tengan que ceder un poco para hacerlo. Si practicamos la empatía de forma regular, nos volvemos más conscientes del respeto e incluso aporta beneficios al desarrollo de nuestras capacidades de liderazgo, negociación y colaboración, muy útiles en este tipo de situaciones. Maestra, después de escuchar todo esto sobre la comunicación asertiva, la escucha activa y la empatía, me pregunto si habré desarrollado estas habilidades de forma suficiente. Es una duda muy interesante, Nadia. Te propongo que hagamos un test para identificar qué tan asertivo eres en la forma en que resuelves tus conflictos. Me gusta la idea. ¿Qué les parece si ustedes también nos acompañan en la realización de este test? Preparen su libreta o algunas hojas blancas, dividan el espacio en 3 columnas como se muestra en pantalla y copien las siguientes oraciones.
Cuando surge una discusión, acepto opiniones distintas y reservo la mía para evitar conflictos. Tengo temor de compartir mis emociones porque me hacen sentir vulnerable, así es que las guardo solo para mí. Permito que mis derechos se vean afectados, pues no me gusta confrontar a la gente cuando sufro un atropello. Me siento culpable de las decisiones que tomo si alguien no está de acuerdo. Considero la opinión de las y los demás, pero también defiendo la mía. Expreso mis emociones y defiendo mis derechos. Ofrezco y acepto las críticas constructivas. Asumo las consecuencias de mis actos. Descarto la opinión de las o los demás cuando ésta no me parece. Realizo críticas negativas sin considerar el impacto que puede tener en las personas. Impongo mis ideas, derechos y necesidades por encima de cualquier persona. Delego la responsabilidad de mis acciones en otras y otros y les hago sentir culpa por los malos resultados. Vuelvan a leer las oraciones, reflexionen sobre ellas y coloquen una marca dentro del cuadro de aquellas con las que se identifican más. Una vez que hayan terminado, identifiquen en qué columna tuvieron mayor puntaje: pasiva, asertiva o violenta. ¿En qué columna tuviste mayor puntaje, Nadia? Maestra, en la primera columna. No te preocupes, Nadia. Esto quiere decir que generalmente reaccionas con pasividad ante un conflicto, pero puedes comenzar a poner en práctica lo que hemos aprendido para desarrollar tu asertividad. ¿Cuál fue el resultado que obtuvieron ustedes? También deben trabajar en mejorar sus habilidades para la comunicación asertiva y la escucha activa. Nadia, te invito y les invito a que vean y escuchen algunas ideas que nos brindan las y los adolescentes en la sección de La Voz de la Juventud para perfeccionar sus habilidades. Si alguien comparte conmigo cómo se siente, yo debo escuchar con atención, observar sus gestos faciales o sus expresiones corporales y así tratar de comprender mejor lo que está experimentando. Es importante que nos comprometamos a entender lo que nos dicen o lo que la otra persona siente respecto al problema que tenemos. Si quiero resolver un desacuerdo con alguien, voy a prestar atención a lo que me diga, preguntarle si no lo estoy entendiendo o si no me queda claro a qué se refiere con lo que me dijo. Me comprometo a entender todos sus puntos de vista. Creo que es una de las cosas más importantes que debo hacer cuando alguien me está explicando algo, es poner mucha atención y tratar de comprender sus motivos. Para resolver un conflicto voy a ser respetuosa de la otra persona y voy a ofrecer la atención que quiero que me presten a mí cuando me toca hablar, así habrá confianza, respeto y tolerancia. ¿Qué opinas sobre las respuestas que nos brindaron las y los adolescentes, Nadia? Me parecieron muy atinadas. Las voy a tomar en cuenta. Creo que debo mejorar en defender mis puntos de vista de forma que también se tome en cuenta mi opinión. Claro, Nadia. Todas y todos debemos perfeccionar nuestras habilidades para la resolución de conflictos. Quizá al inicio nos cueste trabajo hacer valer nuestras ideas o no adelantarnos a imponer nuestros puntos de vista, pero lo más importante es que no dejemos ningún conflicto sin resolver. Tienes razón, maestra. No imagino el caos que sería dejar conflictos sin resolver. Cada vez serían más grandes o provocarían otras situaciones igual de complicadas. Opino lo mismo, Nadia. De hecho, ¿por qué no atendemos el siguiente fragmento audiovisual que lo explica a mayor profundidad? Por supuesto, pongamos atención. Los conflictos que no se resuelven generan molestia y pueden desencadenar actos violentos. La ira y el enojo suelen conducir a la violencia, que es un acto cuya intención es lastimar, dañar, imponer o manipular a una persona para que deje de hacer algo o lo haga en contra de su voluntad.
Este acto de dominio o control es ejercido por personas que tienen más poder frente a otras. Maestra, tras escuchar lo que se menciona en el video sobre la violencia, reafirmo mi idea de que es mejor resolver los conflictos de manera rápida y oportuna. Así es, Nadia. Existen diferentes formas de abordar un diálogo para resolver un conflicto. En algunas ocasiones seremos capaces de negociar y llegar a un acuerdo. En otras, quizá necesitamos de un tercero que medie para regular la conversación. En ambos casos, es importante no olvidar tener una perspectiva asertiva sobre el problema. Estamos llegando al final de la sesión. Nadia, ¿te gustaría ayudarnos a recapitular? Claro, maestra. Hemos recordado lo importante que es establecer una comunicación eficaz cuando se quiere resolver un conflicto. Establecimos las características de la comunicación asertiva para evitar malos entendidos. También nos dimos cuenta que escuchar a la otra persona y concentrarse en comprender sus puntos de vista es igual de importante que lograr que nos escuchen y nos entiendan. En ambos casos, el mensaje debe ser claro, coherente y completo. Acompañarse de lenguaje no verbal que reafirme la intención para brindar información adicional y expresar mejor las ideas o sentimientos. No podemos olvidar que durante un proceso de resolución de conflicto, la empatía es necesaria, pues contribuye al entendimiento entre las partes y nos predispone a querer arreglar las cosas. Muchas gracias, Nadia. Consulten su libro de texto e identifiquen qué otras conductas favorecen la asertividad y la empatía. Recuerden ejercitar la escucha activa todos los días al platicar con su familia. ¡Terminamos! Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto en Aprende en Casa 3. Cuídense mucho y cuiden a sus familias. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o